Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis. Horizonte Utópico. Horizonte Utópico. Hola Horizonte Utópico, ¿qué tal? Programa número 24 y hoy estamos de plácemes. Tenemos un invitado, nuestro amigo Miguel Ángel Hernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Domingo? Me da mucho gusto encontrarnos en estas lides del debate político. Así es. Les confío, amigos de Horizonte Utópico, que hace ya algunos ayeres, 2005, 2006, participamos en Cable Más, los analistas políticos, y nos echábamos unos debates muy acalorados que terminaban siempre con un apretón de manos, y estoy seguro que esta vez no va a ser diferente. Claro, no, definitivamente la política es eso. Política es lograr el acuerdo, debatir, pero estamos hablando de la política, dijera el maestro José Francisco, no la política que estamos viendo ahorita, en la cual, si me permites decirlo, pues así como Sartori le dio la eutanasia a la ciencia política, realmente ahora la gran cantidad de asesores políticos pues le están dando fin y le están cavando la tumba al marketing político. Es así. Porque tal pareciera ser que ahora es una competencia de a ver quién es menos deshonesto, quién es menos malo o quién es menos rata, en lugar de la propuesta que necesita escuchar la gente o definir una serie de políticas públicas por el bien común de la gente. Es así. El tema de hoy es la elección para gobernador o gobernadora en el Estado de México. ¿Cómo podemos justificar este tema, este programa de un Estado que aparentemente tiene poco que ver con Guerrero? Pero no es así. No. Esa elección tiene que ver con el país mismo. Un punto. Imaginemos la importancia que tiene esta elección, no solo porque es el estado que tiene el mayor número de padrón electoral en el país, también es el estado más rico del país, le sigue el estado de Nuevo León, y por si fuera poco, es la cuna del poder presidencial, es de donde han nacido muchos personajes de renombre político y ni más ni menos que Enrique Peña Nieto, nuestro presidente de la República. Y el territorio de muchos presidenciales. Sí. Tenemos el grupo Atlacomulco, que ha sido el grupo político más fuerte en la historia de México, y que ha generado, como bien tú lo dices, mucha riqueza, mucha actividad política, y por qué no decirlo, también es parte de los contrastes del país, no nada más en cuanto a la riqueza o los grandes presupuestos, sino también a las grandes carencias, ¿no? Aún que esté pegado a la capital del país, ahora Ciudad de México, pues también tiene unas zonas muy depauperadas. Y Guerrero cobra también mucha importancia porque no olvidemos que Guerrero está formado de varios estados, entre ellos el Estado de México. Tierra Caliente es realmente, lo divide una brecha, por así decirlo, que ya son caminos muy importantes, e inclusive sigue dando que hablar del Estado de México y Guerrero en muchas situaciones. Bien, otro punto. Lo que sucede en la Ciudad de México, antes el DF, o como en este caso en el Estado de México, es como la piedra que se lanza al centro de un estanque y las olas, las ondas van llegando al resto de este estanque hasta llegar a las orillas. Bueno, asimismo lo que sucede políticamente en el centro del país nos afecta de manera positiva o negativa al resto de los estados. Bien, ¿qué te parece si entramos en materia? Ping-pong. Me parece muy bien, adelante, porque inclusive ayer, miércoles precisamente, terminaron las campañas políticas, terminaron muy fuertes. Diríamos que si hacemos un balance, se podría decir que puede haber un gran ganador,
y un gran perdedor. Y no me refiero a quien gane la gobernatura nada más, sino me refiero a que esta circunstancia vemos cómo inician casi todos, a excepción del PRD y obviamente el PT y el Independiente, una carrera parejera entre el PRI, Morena y el PAN, y vemos cómo el PAN se desfundó. Vemos también cómo el PRD pudiera estar siendo parte de una reoxigenación del partido tradicional de la izquierda, y también podríamos decir el nervio en Los Pinos por parte, y el Grupo Atlacomulco por parte del desempeño de Alfredo del Mazo. Pero aquí hay una cosa muy interesante. Podríamos, sin menoscabo de nada, podríamos estar viendo una posible derrota de Andrés Manuel López Obrador, no de su candidata. Tiene las mismas oportunidades, podríamos decir que hay empate técnico, las encuestas unas dan vencedora a Delfina, otras dan vencedora a Del Mazo. En el juego de las encuestas ha habido mucha marrullería, también en el juego del marketing, pero realmente el resultado podría ser, fuera de todo el entorno de quién gane la elección, pudiera ser el resultado para lo que todo el mundo llama el proceso hacia el 2008, o la carrera, hacia el 2018, o la carrera, podría dar una vuelta inesperada. Y en este caso vemos como ya hay algunos que han perdido la compostura en el manejo, me refiero a liderazgos muy importantes. Bien, decía Lorenzo Meyer hoy mismo que esta es la puerta que abre la carrera presidencial. Se dice que el Estado de México es el laboratorio más grande, más importante para la elección del próximo año, para elegir presidente. Se juega muchísimo, se juega mucho, está candente la situación política del país. Sin embargo, a mí me llama la atención que este país sigue sin tener las reglas claras del juego político. Escribí ayer mismo para Horizonte Utópico que las reglas del juego se hicieron de atrás para adelante. Este país empezó a hacer elecciones competitivas sin tener institutos electorales sólidos. De hecho, el talón de Aquiles de nuestro país en este momento son las instituciones débiles, que no alcanzan a defender, a dignificar la misión por la cual fueron hechas. Entonces, encontramos un árbitro muy débil en el Estado de México porque, me vas a perdonar desde mi muy particular punto de vista, no es más que otra elección de Estado. Los recursos federales, los recursos del propio Estado de México han sido cuantiosos a favor de Del Mazo, candidato del PRI. Te voy a decir una cosa, definitivamente abonando a lo que dices, sí, efectivamente la democracia es muy incipiente, democracia existe, lo vimos en el 2000 con la llegada de Fox, también vemos, y estoy de acuerdo contigo, todas las elecciones en todos lados son elecciones de Estado, porque es obvio que el Estado mismo, que en ese momento dado está representado por alguien que hizo carrera política, que contendió electoralmente por un determinado partido, obviamente que trata de hacer. La cuestión de elección de Estado ha sido muy manipulada y muy vista, y diríamos inclusive hasta demasiado, no satanizada, sino demasiado utilizada de manera mediática. Sí falta preparación, pero bueno, ha habido crecimiento, estamos mejor que muchos países, inclusive europeos. Si esto ya lo dirán los grandes legos, los grandes sabios de la política, que muchos que dicen que lo son y muchos que los hay realmente, pero la situación es que hay que reconocer que en México sí, claro, una elección de Estado porque la organiza el Estado, una elección en la cual se ha permitido mucho abuso, mucho uso y abuso de muchas cosas, también hemos visto. Lo que sí yo creo que la elección del Estado de México va a ser un parteaguas más de romper paradigmas políticos y entrar ya en la necesidad de lo que ha estado pregonando Mario Fabio. Ya tenemos que lograr llegar a una segunda vuelta que dé el manejo real de la legitimidad política, porque toda elección es legítima desde el punto de vista jurídico constitucional, porque son de partidos, vota la gente, pero carece de legitimidad política por las circunstancias en las que muchos llegan. Me quedo con lo que dijo el señor Hernández de que estamos mejor que muchos países de Europa, efectivamente, pero solamente a nivel macroeconómico, porque a nivel pueblo las diferencias son espantosas. Precisamente en el Estado de México la gente está muy
muy molesta, y ese es uno de los puntos que puede ser determinante para elegir ganador. Me explico. Efectivamente, prácticamente todas las encuestas marcan, como bien dice Miguel Ángel, marcan un empate técnico. 1 o 2 puntos de diferencia, tanto para uno como para otro. La moneda en ese aspecto está en el aire. Sin embargo, existe entre un 17 y un 23% en cada encuesta de personas que no quieren decir por quién van a votar. ¿Y qué ocurre? Este es un fenómeno por demás interesante que se viene presentando desde el año pasado. ¿Qué ocurre? Que cuando se hace la votación, esto se convierte en un factor determinante para el candidato de oposición. Así exactamente le pasó al PRI para perder en Tamaulipas, en Veracruz, en Durango y en las diferentes elecciones que se presentaron. Entonces, ese es un punto por demás importante. Sí vemos que hay mucho dinero en el país, pero acaparado en pocas manos, y el pueblo está molesto. Y siempre que califica mal un Estado a sus gobernantes, le da un voto de castigo. Eso es lo que ahora mismo en Los Pinos está teniendo con los nervios de punta al presidente y al primer círculo. Todo parece indicar que si las matemáticas no nos fallan, Delfina va a ser la ganadora, sin cerrar la puerta, la ventana, la sorpresa de que gane Del Mazo. La candidata del PAN y del PRD es de veras casi imposible que puedan dar la sorpresa. Mira, aquí hay una cosa muy interesante. Ahora ya no se llama voto castigo. Sí. Ahora ya dieron por llamarle voto de paso. Voto de paso. No olvidemos que uno de los grandes problemas de la política nacional y la política electoral es que no nada más es imputable al revolucionario institucional, sino a la propia idiosincrasia de la gente. Tenemos una masa electoral bastante mercenaria, bastante corrompida, bastante prostituida, y lo hemos visto. Ya no nada más el PRI compra voto, ¿eh? No, todos. En esta elección, pues date un ejemplo, todos regalaron Rotoplas, dijeran aquí, como cuando le reclamaban al exgobernador Ángel Aguirre, ¿no? Y mi Rotoplas, dieron Rotoplas, Morena, el PRI, el PAN, hasta el PT, y muy simpático, hablamos del PT, el PT horas antes de su declinación por Delfina, pues obviamente se vio bastante crítico, inclusive diríamos yo, en algunos términos hasta misógino en contra de la candidata de Morena, y resulta que al final de cuentas, por la conveniencia, hablando del mercenarismo, sí, por la conveniencia de no perder el registro, obviamente se coaligan de facto con Morena. Yo creo aquí que en base a las encuestas, y como bien dices tú, si las matemáticas no fallan, podríamos decir que arrancan en empate técnico. Si las matemáticas no fallan y hace su chamba la estructura política del PRI, estaría ganando Alfredo del Mazo con entre 3 y 5 puntos. Hay quienes dan un poquito más. En lo mismo diríamos, hay quienes dirían para el caso de Morena. Aquí es sorprendente Juan Cepeda del PRD, el repunte que tuvo, ha sido el menos tocado a ese, yo creo que es el que menos cola ha tenido que le pisen. A Delfina con lo de Texcoco, los descuentos a la nómina, luego salió lo de cadena, sí, lo de las bolsitas, y en el caso de Del Mazo, pues le echan la cuestión del Grupo Atlacomulco y una serie de situaciones, sí, y que el PRI ahorita pues es el ejemplo del nepotismo y de el abuso de poder, ¿no? Sí. En el caso de los Duarte, del propio Borge en Quintana Roo, y también está gente del PAN como Padres, sí, pero fuera de todo eso, no hay que olvidarnos una cosa, que definitivamente la cuestión electoral, mucha gente el mero día en el voto de paso prefiere no salir. Aquí hay que tener mucho cuidado, en el caso sobre todo del Estado de México, hay que tener mucho cuidado. Están llegando brigadas de maestros de la sección 22 de Oaxaca y de varios estados, dizque de observadores voluntarios. No se nos olvide que ya he visto en varias partes del país, por parte del PRI, por parte del PAN, por parte del PRD, que ha habido brigadas de choque. La cuestión de la sección 22, sin satanizarla, no van de vacaciones ni de guía electoral. Sí. Van a tratar de reventar si no les conviene la elección. Otro de los posibles resultados es que Juan Cepeda
pudiera quedar en segundo lugar. Yo no sé si primero Morena, luego segundo PRD, tercero el PRI, con muchos han matizado, o sea, el PRI, PRD y Morena. Y en este caso habrá que ver qué dice o qué hace Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto en las últimas fechas no es un invento, simple y sencillamente ya le está pegando la edad y ya pierde muy fácil los estribos. Okay. Sí, bueno, yo creo que es parte de los mitos que van envolviendo al personaje de izquierda, al único personaje que me parece legítimo por la congruencia, porque todavía no le han demostrado un solo acto de corrupción. Efectivamente pueden sus allegados, como esa señora del estado de Veracruz, Eva Cadena, pero esa es responsabilidad de ellos, claro, mientras no. A ver, sí. La crítica que pudiera tener Andrés Manuel es que definitivamente no se le puede acusar de nada, es un gran político. Sí. El problema de él es que no sabe en un momento dado cuándo bajar él las cosas a nivel de su militancia, de sus simpatizantes. Él deja, lo vimos en el caso de Reforma, lo vimos en el caso de muchas otras cosas. Si realmente, aquí como dice el refrán mexicano, si no se le está acusando de ratero, tampoco de sonso, claro. ¿No? Simple y sencillamente es un excelente político, pero tiene que aprender a que las circunstancias nos van. Le pasa lo que a todos los políticos, inclusive muchos de Guerrero. Sí. No hacen nuevas generaciones, se vuelven caciques de la política, y eso es lo que nos ha afectado no nada más a México, sino a todo el país. Cristian Navarrete nos pide un corte y regresamos para la otra parte de este bloque, y hay mucho que platicar todavía, una posible guerra sucia, posible violencia, que es a lo que le apuestan algunas de las partes. Todo eso lo discutimos, ¿te parece, después del corte? Bien, correcto. Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico. Periodismo de análisis. Horizonte Utópico. Estás escuchando Horizonte Utópico con Domingo Canales. No te desconectes. En un momento continuamos. Estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc, número 134, Fraccionamiento Hornos, código postal 39355, teléfono de contacto 247-7362, en Acapulco, Guerrero, México. Visita nuestra página de internet www.horizonteutópico.com y en redes sociales nos encuentras como Horizonte Utópico. Estamos de regreso. Horizonte Utópico. Periodismo de análisis. Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico. Periodismo de análisis. Horizonte Utópico. Estamos de regreso. Me toca ahora a mí. Bien, yo creo que podría haber violencia. Desgraciadamente es
una de los temores que se tienen. ¿Para qué? Para poder justificar la derrota. Pero yo creo que en este caso la violencia vendría por parte del PRI, vendría del poder en el Estado de México, y poder, una de dos, atemorizar para que la gente salga a votar, y dos, para, al final de cuentas, impugnar casillas, impugnar distritos, impugnar una posible victoria de Delfina Gómez y llevar eso a los tribunales. Y entonces sí, ahí sí, apuesto por una victoria del partido oficial. ¿Por qué? Porque tiene los jueces y los árbitros, pues, de su parte. Mira, aquí lo lamentable sería, más que el color, más que el partido, más que el candidato, que realmente se usara un esquema parecido. Tú dices que elección de Estado, que el PRI pudiera ser, ¿no? Al final de cuentas nadie es santo, tú lo comentábamos fuera de cámaras. Si el problema de la política es que es el himno de la revolución. La revolución la arman los intelectuales, la platican, la mastican, la generan, la sufragan los ricos que quieren detentar poder, y se mueren los pobres. O sea, se muere la ciudad, se muere la carne de cañón. La carne de cañón. En este contexto igual. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestros políticos que se dicen, sacan la lengua, en lugar de darse un abrazo, tal parecía que están dando una puñalada por la espalda, y luego los vemos en lugares de posines de lujo? Los de izquierda, los de derecha, los de ultraderecha, o los de centro izquierda, como dicen ser los del PRI. Sí. Al final de cuentas, comen de los mejores manjares, toman de los mejores licores, se abrazan como si fueran compadres, y nosotros, los que nos gusta la política, debatimos. Otros se agarran, se dejan de hablar. Es como los pleitos de familia. Sí. Pero bueno, sería muy lamentable que eso pasara. Sería muy lamentable que el propio Morena, por conducto de la sección 22, también hiciera algo parecido. Sería muy lamentable que el Estado generara, por medio de revienta urnas, como dices, o como ya pasó inclusive en Guerrero, en Tistla y en varias partes en la elección pasada. O más lamentable sería que le dieran el camino a que la impunidad del crimen organizado actuara. Ya lo hemos visto en Michoacán. El crimen organizado votó. ¿En qué contexto? Hizo votar a la gente donde le convenía, hizo candidatos. Hay políticos narcos y narcos políticos. Eso sería muy lamentable. Por lo demás, bueno, a nadie le hace daño una mentada, un debate político acalorado. Lo grave sería que gente externa del Estado de México agrediera a gente del Estado de México, y que fuera un retroceso político y democrático. Obviamente hay la posibilidad en los entornos tan cerrados de competencia electoral que termine en la cuestión de tribunales. Yo creo que si realmente todos los liderazgos, me refiero tanto al presidente de la República como a Ochoa por parte del PRI, me refiero a Andrés Manuel por parte de Morena, me refiero a la gente del PRD, no nada más a Barrales, ¿no?, sino a los chuchos, a toda esa gente, de toda esa playa de tribus que están ahí, a que bajen en un momento dado los ánimos, porque al final de cuentas es negociable. Te vuelvo a repetir el caso del PT. El PT se alía con el PRI aquí para no perder su registro, gana en tribunales, se ampara y ve y recupera su registro multimillonario, y hace una operación similar ahorita en el Estado de México, en donde ve que está en riesgo su registro para seguir siendo partido, ¿no? Esas son las situaciones que hay que tener cuidado, y obviamente a muchos partidos les conviene poca votación, a otros les conviene mucha votación. Lo que tenemos que hacer a partir de ahora es que todos aquellos que nos guste la política, que queramos paz y legitimidad en política o en cuestiones de gobierno y de gobernanza, debemos de acudir a votar, pero sobre todo debemos de reconocer. Yo no he escuchado ahorita que alguien diga que va a reconocer su derrota. Delfina lo dijo de dientes para afuera. Eso, en el caso del manejo democrático, al único que escuchamos fue a Zedillo. Zedillo inclusive se adelantó al INE y reconoció, o en ese caso al IFE, y reconoció su derrota, cuando la derrota del PRI, que fue muy criticado cuando Fox no quería reconocer la victoria de Felipe Calderón. Obviamente, cada quien, y siendo el mismo partido, las cosas se cuecen nada. Mira, lo que dices es profundo. Es hora ya de que
el Instituto Nacional Electoral, el COFIPE, las diferentes instituciones que tienen que ver con la legalidad de un ganador, por fin le den a la población seguridad, tranquilidad y certezas. Yo creo, estoy de acuerdo contigo, yo creo que las instituciones tienen que garantizar esa certeza, esa legitimidad, pero quienes más deben abonar a eso son los líderes. Mira, estamos inmersos ahorita en una ola de manejo mediático, inclusive hasta catártico socialmente hablando, por medio de las redes. Sí. Y vemos cómo hay falsas noticias, o ahora muy de moda fake news, que le llaman. Sí. Pero si tú ves, sabes, un Facebook, resulta que hay muchos portalitos en los cuales de veras le exageran en las notas, sí. La gente se angustia, sí. Porque al final de cuentas ya las redes sociales son un gran lavadero político y social, claro. Donde podemos decir, denigrar, difamar, sin filtros. Y no pasa nada. Sí. Lo que sí, los liderazgos tienen que abonar a esa estabilidad política, a esa legalidad que tú dices, sí. Porque al final de cuentas vemos que se dice que se gana o se pierde por un voto, pero nadie lo reconoce, y menos tratándose de una bolsa de billetes. Claro. Obviamente, lo que también debemos de pedir los ciudadanos es que ya dejen de ser tan bandidos y tan rateros. Digo, teníamos un villano favorito, Carlos Salinas de Gortari, y resulta que pues ya pasó a ser un simple novato ante Duarte el de Veracruz, ¿no? Sí. O ante algunos presidentes municipales. Me llama mucho la atención porque, hablando de cuestiones anteriores, uno aquí veía a un presidente municipal de Cochuapa que bajaba en un camión hasta de refrescos, de la cerveza, a hacer sus trámites. Ahora es el municipio más pobre, pero él trae la camioneta de 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos, gracias a un programa social federal. Claro. No se vale. No se vale. O sea, la situación es esa, sí. Que el político tiene que hacer política. Sí. Hemos vuelto a la política una cuestión laboral. Tenemos cacicazgos que regalan, que venden a común. Tenemos gente que inclusive hace regidores y les cobra la mitad, claro, del sueldo, claro, o les quita la cuestión de la gestoría. Al final de cuentas, el Estado de México puede ser un referente o no, sí, del 2018. Oye, hay algo muy importante, fíjate, ahora que me recuerdas. Debemos de tener presente que desde 1926 el Estado de México no es gobernado por otro partido que no sea el partido de Estado, en este caso el PRI o con las siglas de sus antecesores. Es uno de los pocos estados en donde no se ha permitido la alternancia, donde ya es hora de que otra fórmula intente sacar del marasmo a este estado que tiene... Pero si no se da la alternancia, sí, y es con legalidad, no, bien, eso bien, también se debe... A ver, tú lo decías muy bien hace rato, el problema no es el PRI, el problema no es el PAN, el problema no es el PRD, el problema no es el PT, o el problema no es Morena, el problema son sus gentes. Tú bien lo decías, Andrés Manuel, bueno, Andrés Manuel, al final de cuentas, es el dirigente de un partido. Sí. Estuvo en el PRI, sí, se cambió a la izquierda, hizo el PRD, lo ayudó, lo subió, se deshizo del PRD. Su movimiento Morena, de Movimiento de Regeneración Nacional, lo inició gracias al PRD. Sí, de acuerdo. Yo no puedo juzgar si está bien o no está mal, pero yo te recuerdo que aquí, en Guerrero, te estoy hablando en el 2005 en adelante, 2006 que empezó con el movimiento, tú encontrabas en la Tierra Caliente, en la región norte, gente de edad adulta que con orgullo te enseñaba su credencial de Morena. ¿Y tú sabes por qué ya no? Del PRD quisiste decir, ¿verdad? Morena no existía Morena, en aquel tiempo. No, y Morena estaba gestándose como Movimiento de Regeneración Nacional. Que el PRD no se dio cuenta, claro, yo no voy a calcular si traicionó o no traicionó. Eso no, ellos lo pueden definir, pero él inició, sí, por eso cuando inicia Morena, sin problema, saca, claro, su listado del Movimiento de Regeneración Nacional y obviamente, claro, sin problema fue partido. Claro. Déjame tratar de explicarlo, a ver si... El PRD hace mucho tiempo dejó de ser un partido de izquierda y se convirtió en una maquinaria electoral, en la cual la lucha ya no era por los ideales de la izquierda, que son la justicia social, la salud, la educación, los derechos de la mujer, los derechos indígenas, etc. El PRD, sus luchas eran por la cúpula, lo que hablábamos en el corte con Miguel Ángel Hernández. O sea, el problema no son las siglas, el problema es el sistema político que nos domina.
Entonces, Andrés Manuel López Obrador, uno de sus muchos méritos es precisamente regresar los ojos a la izquierda verdadera, aquella que tiene un sentido ético de la política, para tratar de llevar un poco de justicia social a los lugares donde intente gobernar. La fuerza que tiene Morena ahorita no se puede negar. A ver, nadie la soslaya, ¿eh? Sí. Nadie la soslaya, Domingo. Sí. Pero déjame decirte una cosa. Sí. Allí hay una incongruencia política. Tal vez del partido. Sí. No digo Andrés Manuel, Sí. que también le toca a él. Definitivamente resulta que si tú te pasas a Morena haciendo mañoso del PAN o mañoso del PRI o mañoso de otros, se te quita. Por arte de magia se te quita lo mañoso y te vuelves parte de la honestidad valiente. No. Sí. Al final de cuentas, Morena hizo o está haciendo lo mismo que el PRD. ¿Cuánto le va a durar? No sé. Pero está trayendo gente de todos los partidos para poder ganar adeptos. Luego, entonces, también Morena, en mayor o menor medida, está cometiendo los mismos errores que los demás partidos. El PRI, pues resulta que si te sales del PRI y te vas a otra opción, puedes regresar. En el caso de Guerrero, aquí tienes varios que han regresado y les abren la puerta, y hay gente que ha hecho durante mucho tiempo carrera política y no ha tenido. Claro. Pero al final de cuentas no estamos criticando. Claro. Aquí la situación, lo que te decía, lo del Estado de México, lo de Coahuila, lo de Nayarit, lo que va a pasar en Veracruz con los ayuntamientos, que ahí sí va a haber alternancia por conveniencia política, que puede ser un buen ejemplo. Pero, por ejemplo, habría que ver, no nada más el Estado de México, habría que ver qué pasa, en qué lugar queda el PRI en Nayarit, con todo y que este cuate Beitia, el fiscal, sigue agarrado por narcotráfico y está inclusive cuasi de compañero de celda del Chapo. Queremos ver también lo que pasa en Coahuila, que no hay que negar que es un fundo de los Moreira. Al fin, lo que lo nieguen, lo que lo digan, habría que ver qué es lo que pasa. Habría que ver al final de cuentas, que ojalá y pudiéramos hacerlo, si tengo el honor de volver a ser invitado. Con gusto. De poder hacer un análisis, no nada más de quién gana o cómo gana, sino cómo quedan los nomios, para realmente ver si efectivamente un partido como el PRD está en las últimas, o resurge, o realmente Morena agarra poder territorial como quiere tenerlo, o el PRI es desechado por los que han sido impunes en la corrupción. Habría que ver esa situación, porque hay una cosa muy importante. Déjame, yo te digo una del PRI, para que veas que tengo capacidad de reconocer y no soy un zombie de izquierda, como otras veces se me ha acusado. Bien, el PRI tiene mucha vida por delante, el PRI. Una de sus grandes virtudes del PRI es que tiene mucha estabilidad política. Siempre de manera lineal. Por su nombre lo dice, Partido Revolucionario Institucional. La plataforma del PRI es una de las mejores plataformas políticas. De hecho, por eso está dentro de los partidos de centro izquierda. Y tenemos, y ha tenido el partido grandes militantes y grandes liderazgos. Uno de ellos muy apegado a la izquierda, como tal, o centro izquierda, sería Beatriz Paredes. Podemos criticar a todos, pero al final de cuentas ha habido. Porque también no hay que olvidar una cosa. Pueden decir que porque fue partido hegemónico, pero hasta ahorita, en los tiempos de la transición y de la alternancia, nadie le ha cambiado más que de nombre, y fue Fox, a los programas de políticas públicas y de asistencia social. Nadie nos ha negado. De hecho, muchos de ellos los ha revivido con un esquema diferente, el propio PRD en su momento, en Ciudad de México, el propio Andrés Manuel en su momento. Pero te digo, aquí la situación es que obviamente sí ha habido estabilidad. Lo que sucede... A costa, perdón que te interrumpa, sí ha habido estabilidad política a costa de una gran inestabilidad económica, de un gran costo social que pagamos los mexicanos. A ver, yo ahí también deberíamos platicar con algún experto, porque realmente sí hay inflación. Hay inflación y muchos podrán decir que ya no comen con aguacate porque está muy caro. Pero yo te voy a decir, si hacemos un balance de lo que pasa, ya no hagamos de países asiáticos o africanos, de países del primer mundo como europeos, lo que vivió España, lo que vivió España, lo que está viviendo ahorita, no voy a dar nombre de países, pero que está viviendo en Centroamérica y en Sudamérica, y realmente dime una cosa, con seriedad todo eso, ¿realmente estamos tan amolados? Claro, te podrán decir aquellos, muchos políticos, pues sí, el mexicano sobrevive porque un 80% del mexicano vive de la informalidad. Claro, no es que vive de la informalidad, porque es parte de. Yo, desde que tengo memoria, en el servicio público, que he tenido también el servicio público, y he sido empresario como tú, pues obviamente
todo mundo le busca cómo venderte. Claro. Hay maestros que venden carros, Claro. otros venden Avon, otros venden cosas así, pero Sí. realmente, una situación de extrema pobreza, como la manejan muchos, yo diría que es más de nomenclatura que de realidad. No, tampoco digo que es mi verdad, ¿verdad? Yo se la voy a contestar con números. Las últimas encuestas marcan que el 74% de los mexicanos desaprueban el quehacer, la labor del presidente Peña Nieto. Y eso, a propósito del tema, va a ir en contra de puede ser, del PRI en estas votaciones. Yo creo que aquí lo más importante, decir, Sí, son las 3 opciones que yo veo. sí, Gana el PRI con 3 o 5 puntos, puede ser un poquito más. sí, La sorpresa la puede dar el PRD. sí, No sí, desestimo a Morena. sí, Tampoco desestimo el que podría terminar Sí. en tribunales. sí. Pero al final de cuentas, esto del Estado de México merece un programa especial post-elección. ¿Te parece la próxima semana? Me parece muy bien. Muy bien. Ya lo dejamos, que la gente califique. Ojo, ni es el mismo de izquierda, reaccionaria revolucionaria que era antes, ni me pueden catalogar como priista. Somos políticos, nos gusta la política, abonamos a la política y ojalá muchos de los que nos ven que se dicen políticos, que son aprendices de políticos, dejen de buscar la chamba, el poder por el poder y combatamos la impunidad en toda su extensión, no nada más en Guerrero, sino en México. Nos lo merecemos como mexicanos y como ciudadanos. Seguro. Me falta mi pronóstico. Mi pronóstico es que va a ganar Delfina Gómez, que va a ganar por alrededor de 5 puntos. Bueno, empezamos en eso. Sí. Estamos haciendo una apuesta. Claro, me parece, Sí. me parece. No soy muy afecto a Las Vegas como Ponce, el que trabajó en el gobierno del Sí. Estado de México, del Departamento del Distrito Federal, pero algo que beneficia a nuestro público. Claro. A ver, Cristian Navarrete, ayúdanos, por favor. Libros sobre política. Ok, un libro sobre política. ¿Te parece? Me Un parece. paquete de libros sobre política Sí. que en un momento dado alguien que nos vea en Facebook, ya sea al rato por la página de Cosas de la Política o por Horizonte Utópico, nos diga bien por quién van. ¿Te parece si nosotros otorgamos a 5 que sean acertados Bien. en la final, que no de las Chivas Tigres? En cuanto al término, y en cuanto al término, no nada más la evolución de la elección, el término de 5 puntos, que yo también digo de 3 a 5, tú dices 5, Sí. y que obviamente salga sin contratiempos, Claro. que se reconozca que sea un ejemplo de civilidad, Sí. y que sea Cristian quien decida, y con mucho gusto entregamos. Yo Claro pongo que sí. 5 libros sobre política para abonar a la política, ¿no? Me parece. Me parece encantado. Y si no, tú 5. Encantado. Miguel Ángel Hernández, muchísimas gracias. Te agradezco habernos la invitación. acompañado y te esperamos la próxima semana. Tú me dices día, hora, Sí. y aquí estamos. Amigos de Horizonte Utópico, hasta muy pronto. Gracias. Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico.